Bienvenidas una vez más a Virtuosas. Esta semana vamos a estudiar cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, y con esto quiero empezar con un versículo que se encuentra en Hechos 2:38 que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que podemos ver en este versículo son 3 pasos esenciales y muy importantes que todo creyente, cuando venga Cristo Jesús, tiene que saber y tiene que hacerlo, porque es como una regla de oro y un mandato que Cristo Jesús no lo dejó. Para empezar, el arrepentimiento tiene que ser la clave vital para todo aquel que llegue al cuerpo de Cristo. El arrepentimiento simplemente es un cambio de mentalidad, un cambio radical de tus caminos, dando un cambio de 180 grados. También un cambio de actitud, un cambio de cosas del pasado, en el cual tú vas a empezar a poner en tu vida nuevas normas, nuevos hábitos y nuevas cosas que Dios ha ido demostrándote en el momento que tú te arrepientes. Y segundo, vemos que tiene que ser bautizado. Todo aquel que llega al arrepentimiento también llega a ser bautizado. ¿Para qué? Para ser perdonado de sus pecados. Y el número 3 es ser lleno del Espíritu Santo, como dice nuestro versículo. Arrepentíos para que tengas el bautismo del Espíritu Santo y también puedas tener el bautismo en agua. Son 3 cosas esenciales que todo hijo de Dios debe tener. 3 requisitos en el cual, si tú lo tienes, el Espíritu Santo va a empezar a obrar profundamente en tu corazón. También podemos ver en Mateo 3:11 que dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que está hablando aquí es Juan el Bautista, que él era el único que podía dar el bautismo en agua, y él sabía que él no podía dar el bautismo del Espíritu Santo porque aún no había venido, porque él esperaba que Cristo viniera a esta tierra para que se cumpliera la profecía que aprendimos de los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso dice aquí: yo os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Qué gloriosa es la palabra de Dios, porque así fue como sucedió cuando Jesús bajó al Jordán y Juan lo bautizó. Ahí vemos la Trinidad, como hemos estudiado en los estudios pasados. Vimos la Trinidad completa en el bautismo de Jesús: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego vemos la caminata de Cristo Jesús, cuando Él empezaba a impartirle a sus discípulos la verdad de recibir el Espíritu Santo, porque Él les decía: y mayores cosas que estas haréis cuando venga el bautismo y la promesa que es el Consolador. Por eso, mis hermanas, cuando Cristo hablaba a sus discípulos acerca de esta persona de la Trinidad, Espíritu Santo, es porque Cristo se los prometió a todos aquellos cuando Él descendiera al cielo. Y cuando Él descendió, mandó que todos se juntaran en el Pentecostés. Por eso le llamamos el Pentecostés. Se juntaron en el atrio, en el aposento alto, y ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo del Señor. Qué grande es Dios por cumplir sus promesas. Y esta es una promesa
que Dios quiere compartirla también contigo. No te quedes solo con conocer al Señor, solo con arrepentirte, que está muy bien porque es la base de una caminata en fruto y fructífera en la vida del Señor, sino que también nos sigas más allá y profundices más allá, bautizándote en agua. Y no solo en eso, sino que también en el Espíritu Santo. Por eso en Hechos 10:44 nos habla sobre la familia de Cornelio, que dice que la familia de Cornelio hubo tal arrepentimiento que cuando Pedro y Juan llegaron, dice que ellos empezaron a predicar el evangelio de Dios, y aún estando predicando, dice este versículo 44, ellos empezaron a ser llenos del bautismo del Espíritu Santo del Señor. O sea que también claramente podemos ver que el bautismo del Espíritu Santo también se puede ver por imposición de manos, sino que también solo estando en un lugar donde el Espíritu de Dios baja, las personas se empiezan a llenar, como pasó en la casa de Cornelio. También quiero hablarles lo que dice en Hechos 8, 15 y 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y en Hechos 9, 17 dice así: y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recordemos que aquí fue cuando Pablo tuvo aquel encuentro con la luz, que le habló y le dijo por qué lo perseguía, porque Pablo andaba en caminos erróneos, pero el Señor permitió ese acontecimiento en la vida de Saulo para que él pudiera meditar. 3 días pasó Saulo ciego, y Ananías, el Señor le habló y le dijo: ve y vas a encontrar a este hombre, y no solo le vas a dar la visión, sino que también yo lo voy a llenar de mi Espíritu Santo. Qué glorioso y qué maravilloso, porque lo que te estoy demostrando, mi querida hermana, es que el Espíritu Santo de Dios es para todo aquel que le desea. Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios quiere es que tú, mi querida hermana, recibas el poder del Espíritu Santo, no solo para hacer cosas sobrenaturales, sino para bendición tuya, de tu persona. Amén. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús al mandar a Ananías a orar por Saulo. También podemos ver en Hechos 19:6 que dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué hermoso ver los dones que trae el Espíritu Santo de Dios, porque empieza a traer convicción al pueblo. Recordemos lo que estudiamos en las clases pasadas, que las lenguas son para edificar el cuerpo de Cristo, en profecía y en palabra. Y esa palabra lo que trae es redargüimiento, trae bendición y trae fortaleza para el pueblo de Dios. También vemos que hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo, pero también hay un elemento humano involucrado. ¿Y qué es lo que vosotras creéis? Nuestras cuerdas vocales. Por eso es parte nuestra pedirle al Señor que unja nuestras cuerdas vocales para poder recibir esa unción, porque las lenguas no es algo que yo piense, las lenguas es algo que fluye del Espíritu de Dios, hablando y usando nuestras cuerdas vocales. Vamos a leer en Hechos 2:4 que dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es un versículo que apoya esto lo que les estoy hablando. El Espíritu Santo fluye tras de ti, dentro de ti, y hace que tú hables estas palabras celestiales, estas palabras misteriosas, que lo único que hacen, como lo hemos dicho, es para edificarte a ti y para bendecirte. El Espíritu Santo quiere entrar en nosotros y fluir a través de ti. Es una buena idea comenzar
a orar y adorar al Señor en lenguas. Y las personas que hablamos varios idiomas, o si tú estás en otro país y adoptas esa lengua, es mejor que tú hables en tu propio idioma natal. ¿Para qué? Para que tú puedas fluir mejor en adoración al Señor. Porque cuando hablamos en nuestro idioma, podemos fluir mejor en adoración al Espíritu Santo del Señor. No necesitamos pensar en qué palabras diré, o no necesito tener un guión para aprender qué palabras decir, o no necesito escuchar lo que mis líderes oran para poder hablar igual y creer que estoy llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es individual. El Espíritu Santo, tú hablas unas lenguas diferentes a las que yo hablo. Y muchas veces yo les quiero contar un testimonio. Hay veces que nosotras nos levantamos en oración. El Señor muchas veces me ha despertado a medio de la noche. Un día estaba yo durmiendo y el Señor me despertó siempre suele ser 3, 4 de la mañana, y el Señor me dijo que orara y me puso la persona. En ese momento yo podía percibir que esa persona estaba cometiendo suicidio y empecé a orar. Claramente yo no sabía cómo orar porque mi yo natural, mi yo carnal, luchaba con ese pensamiento, pero el Espíritu Santo de Dios en mí empezó a fluir con unas lenguas de guerra. Yo podía sentir como el Espíritu Santo fluía a través de mí, como peleando en lo celeste. Y al día siguiente, en la mañana, yo me desperté angustiada, pero a la vez tenía paz porque yo sabía que el Espíritu Santo en mí había intercedido por esta persona. Y al día siguiente viene la noticia que efectivamente quería hacerlo, pero gracias a Dios y al Espíritu Santo de Dios no permitió que esta persona cumpliera su cometido. Amén. El Espíritu Santo ignora nuestra mente y nuestro intelecto. Amén. No se trata de que seas una persona muy culta o que seas una persona muy simple. Él ignora nuestro intelecto, porque podemos ver el ejemplo en Pablo, que era un erudito de la palabra, como en Pedro, que era un simple pescador. Él habla a través de nosotros porque Él nos ama. Claramente Él nos ama. Amén. También vamos a ver, hay 4 condiciones para recibir al Espíritu Santo. La Escritura nos dice claramente que hay ciertas condiciones para recibir el bautismo del Espíritu Santo del Señor. Hay una razón por la cual algunos son llenos del Espíritu Santo y otros no, ya que el Señor no hace excepción de personas, como hemos dicho antes. Y estos 4 pasos son la obediencia, creer, desear y ser persistente. Amén. La obediencia, creer, desearlo y ser persistente. Vamos a empezar con el número 1, que es la obediencia. Y con esto quiero que abra la palabra de Dios en Hechos 5:32, que dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo al cual ha dado Dios a aquellos que le obedecen. El Señor habla a su pueblo que solo aquellos que cumplen los estatutos del Señor. Una de las cosas que Dios nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una palabra constante en cada uno de los libros de la palabra de Dios, y es obediencia. Si tú eres obediente a escuchar la voz de Dios, tu vida será próspera, fructífera, y verás cómo el cumplimiento de Dios se empieza a desarrollar de una manera potente, increíble. Y no es que las personas que tengan cargos en la iglesia sean más religiosos o sean más especiales, es porque realmente las personas que llegan a desarrollar los dones en el Señor, los dones en el Espíritu, es simplemente por la obediencia y la constancia y el amor y el deseo de buscar más al Señor. Por eso nosotros tenemos líderes que son personas que Dios les ha dado dones grandes. ¿Por qué? Por la constancia, la perseverancia, por la obediencia que esas personas han llegado a cumplir ante la presencia del Señor.
El Señor muchas veces nos pide ciertos actos de obediencia. ¿Estás tú dispuesta a cumplir ciertos actos de obediencia que el Señor te pide? Yo les quiero contar una anécdota rapidito sobre este tema. Nosotros estábamos en el hospital, mi padre estaba a punto de fallecer y yo me recuerdo que el Señor estuvo hablándome desde el momento que a las 5 de la mañana que yo abrí los ojos y el Señor me dijo: es el momento que tú me entregues la vida de tu padre, que me entregues a tu padre en mis manos. Y yo le dije al Señor que no podía. Y el Señor empezó a hablarme, pero con voz de un padre en autoridad, que necesitaba obedecerle. Y yo le decía al Señor que no. Y miren, cada vez que yo cerraba mis ojos, la palabra obedece, dame a tu papá, obedece, obediencia, obediencia, venía a mí y yo peleaba con el Señor porque no quería obedecer a ese mandato que el Señor estaba tratando con mi corazón. Minutos antes que Él partiera con el Señor me dijo: ya es hora, este es el momento, me tienes que entregar a tu padre en mis manos. Y lo hice. Y yo sentía que mi corazón se rasgaba. Pero en el momento que yo terminé de obedecer al Señor, una paz inexplicable inundó mi corazón. Por eso es importante obedecer al Señor aún en las circunstancias más dolorosas. Creer es nuestro segundo paso. Y esto lo podemos ver en Juan 7:39, que dice así: esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir a los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Recordemos que dice que el Espíritu solo vino cuando Jesús subió, ascendió al cielo, entonces el Consolador bajó. El Espíritu Santo es algo que nosotros debemos creer. Existe. Por eso me entristece tantas personas que no han tenido la oportunidad de conocerle, sin embargo, sin conocerle y sin creerle, lo rechazan. ¿Cuántas personas caen en esa ceguera espiritual? Porque Dios no hace excepción de personas, pero Dios también respeta a las personas que no lo quieren. Si no lo quieres, Él no va a llegar, Él va a respetar. Pero por eso Cristo Jesús nos pone un ejemplo en la vida de Pablo, que le perseguía porque él tenía un celo, pero el celo era equivocado. Pero Dios hizo que el celo que Pablo tenía fuera transformado para que fuera un celo por el Dios verdadero, que era Cristo Jesús. Él peleaba por algo, él quería algo que sabía que él necesitaba. Aunque fue erróneo, Dios le tocó y Dios le cambió la percepción de su visión y su vida. Y lo primero que Dios hizo, ¿qué dijimos? Dios le llenó y lo bautizó con el Espíritu Santo del Señor. Es importante que tú creas en Él. Nuestro tercer paso es desearlo. No solo es obedecerlo, no solo es creerlo, sino que también desearlo con todo tu corazón. Eso lo podemos ver en Salmo 37:4, dice: Él nos concede los deseos de nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú deseas? Lo que más deseas en el mundo. Este deseo que habla Salmos 37 tiene que ser también el deseo de conocer al Espíritu Santo del Señor. Jesús dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque como dicen los versículos 37 y 39, ríos de agua viva fluirán desde tu interior. Por eso cuando nosotros deseamos al Espíritu de Dios, aquellas áreas que están muertas, aquellas áreas que están áridas, aquellas áreas que tu corazón necesita ser vivificado. Una vez estaba yo predicando con mis hermanas y el Señor me puso un sepulcro blanqueado, aquel que tú vas al cementerio y ves aquellos sepulcros muy bonitos, con flores muy decorosas, pero dentro de ese sepulcro, ¿qué hay? Muerte, hay podredumbre
y huele mal. Y el Señor nos dice muchas veces, nuestras vidas, hay áreas en nuestros corazones que son como ese sepulcro blanqueado, que no estamos dispuestos a rendirlo a los pies del Señor y los tapeamos y los pintamos y los decoramos para que el Espíritu Santo no note qué es lo que hay dentro. Pero cuando tú vienes a Él y pruebas y bebes de esta agua maravillosa, entonces esos sepulcros son rotos, son quebrantados, son destruidos. ¿Para qué? Para que esas áreas secas de tu corazón, mi querida hermana, puedan ser vivificadas. Y aquello que dolía antes, ya nunca más va a doler. ¿Por qué? Porque entra el perdón, porque entra la restauración. Por eso nosotros debemos desear con todo nuestro corazón y anhelarlo al Espíritu Santo. También dice Pablo en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores. ¿Qué don mejor que tener el Espíritu Santo de Dios? Porque no solo te viene a restaurar, no solo viene a consolarte, no solo viene a bendecirte, sino que a darte una visión, una percepción increíble de todo aquello que Dios ha escrito en el libro de la vida para ti. Los dones del Espíritu Santo no son dados a las personas que no tienen interés en las cosas de Dios. Es lo que hablábamos antes. Dios no va a venir a aquellas personas que le desean. En 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. La razón por la cual las personas nunca reciben el Espíritu Santo es que ellos simplemente no le desean. Estas están conformes en un nivel espiritual. Hay personas que conozco, 35 años, ¿te has bautizado? No. ¿Tienes el Espíritu Santo? Tampoco. Son personas que están en el atrio, que les gusta escuchar la palabra, la disfrutan, les gusta, es saludable, las fortalece, pero no quieren continuar, porque continuar, involucrarse más en las cosas del Señor requiere partes y áreas de ti que tienen que morir para el Cristo Jesús salir, vencer y salir en ti y vivificarte. La cuarta es la persistencia. Otra condición para recibir el bautismo del Espíritu Santo es la persistencia en el Señor. En Lucas 11:1, el discípulo del Señor le pedía a Jesús, enséñanos Jesús cómo orar. ¿Cuántos hemos estado en esa tesitura? Yo muchas veces me he encontrado en momentos que no sé cómo orar y le pido al Espíritu Santo, como habrán hecho los discípulos de Jesús, por favor, Señor, enséñanos a orar. Estamos hablando que ellos vivían con Jesús día y noche, comían, dormían juntos, caminaban juntos, salían juntos, hacían todo juntos y no sabían orar. Y Jesús les responde entonces con una parábola en Lucas 11, del 5 al 8, que dice así. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, escucha, por su importunidad se levantará y le dará todo aquello que necesite. Lo que Dios nos está diciendo es que muchas veces nosotros nos rendimos. Señor, por favor, yo estaba tan angustiada y el Espíritu Santo de Dios sabía que si yo no obedecía en ese instante me iba a arrepentir toda mi vida. En cambio, hoy, casi 30 años más tarde, puedo darle la gloria a Dios porque el Espíritu Santo insistió constantemente, persistentemente me buscó para que yo pudiera confesar y dejarle todo mi carga al Señor. Y eso es lo que este versículo está diciendo en Jesús. ¿Cómo quieres orar? Constantemente. Por eso dice en Lucas 11 al 9, pedid, y puse en paréntesis, y seguid pidiendo, es lo que dice en el original griego, y se os dará, buscad
y en griego original dice seguid buscando, o sea, persistentemente, pedid, persistentemente buscad y hallaréis. Llamad, seguid llamando, dice el original. Y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le será abierto. Gloria a Dios. O sea, hermanas, tenemos a un Dios que nos pide que por favor insistas, sé persistente, sé constante, pidiendo en tu oración, en tu momento de angustia. Nosotros hay hermanos que me llaman y me dicen, estoy angustiada, pero no siento la presencia de Dios. Sea constante, sea persistente, porque Dios lo que anhela es tener un tiempo más contigo. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Y dice, y sigan pidiendo. Si nosotros pedimos y seguimos pidiendo, no seremos rechazados. El Señor oirá nuestro clamor. Nosotros leíamos este fin de semana lo que el Señor decía en Crónicas, que nos decía, y si mi pueblo se humillare, entonces en el versículo 15 dice, entonces tendré mis oídos atentos y mis ojos abiertos al clamor de mi pueblo. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Si tú constantemente, si tú lo buscas persistentemente, sin rendirte. Amén. Me encanta esto que leemos en Génesis 32, 22 al 30. Es la historia cuando Jacob peleó con el ángel, peleó con el Señor. Y había una clave que Jacob le decía al Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Por eso que se peleaban. ¿Por qué? Porque el ángel le decía, suéltame, que ya está amaneciendo, suéltame. Y miren, lo tiraba al suelo y él se volvía a prender de él. Y el ángel le volvía a tirar al suelo y él se volvía a levantar y se le prendía y le decía, no te dejaré hasta que me bendigas. Espíritu Santo, no me voy a levantar de este lugar hasta que yo sienta tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, no nos vamos a mover de este lugar hasta que yo pueda sentir tu bautismo y tu presencia en mi vida, Jesús. Estoy cansada de ser la misma. Estoy cansada de no poder escuchar tu voz. Estoy cansada de no saber cómo orar. Espíritu Santo, no me levantaré de este lugar hasta que tú me bendigas. Ese tiene que ser nuestro clamor, amada hermana. Ese es la clave para poder ser bautizadas de este don hermoso que es las lenguas del Señor. También dice, no pararé de orar hasta que me llenes de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. También en Mateo 11:12 dice, solo los violentos arrebatan el reino, porque dice, el reino de Dios está sufriendo violencia, pero solo los valientes, solo los violentos son los que lo arrebatan. Esto lo leemos en el Nuevo Testamento, pero si nos vamos a Josué, dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Palabra del Señor nos dice que nos tenemos que esforzar, que tenemos que pelear, porque las cosas que anhelemos, no lo tenemos que pelear para ser valientes, para demostrar la valentía al Señor, porque esa valentía el enemigo lo sabe y ese sale huyendo, porque si tú eres valiente para obtener el Espíritu Santo de Dios, todo lo demás, aquello que te amedrenta, aquellos dardos que el enemigo viene a tirarte impunemente, con derecho, se acaba en ese momento en el que tú decides constantemente, valiente, esforzada, persistente, buscando la presencia de Dios, mi querida hermana. Aquellos que tienen esta mentalidad de que no sé, el Espíritu Santo sabe dónde vivo. A mí me han dicho muchas veces eso. ¿Tienes el Espíritu Santo? No, pues han orado muchas veces por mí, pues no sé qué pasó, no sé, no lo recibo. Ya está, no pasa nada.
Yo les cuento que esas personas que no tienen ese anhelo, ese fuego, como lo tenía Jacob, decir, no te voy a soltar hasta que lo reciba. Hay hermanas que me han dicho, yo he ayunado hasta una semana y el último día de mi ayuno recibí el fuego del Espíritu Santo. Fue valiente, fue persistente, fue constante. Amén. Aquellos que solo piden el bautismo una vez y dejan de pedirlo, no van a recibirlo. Esto separa a los sinceros de los de corazón de aquellos que no lo son. Dios hace esto para que solo aquellos que realmente desean recibir su Espíritu Santo sean llenos. Amén. Y quiero terminar con Marcos 16, 17, que dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Esto es el sello que el Señor trae a tu corazón. No solo es creerle, desearlo, obedecerle y orar persistentemente. Cuando tú cumples estas 4 leyes, estas 4 normas, estos sellos de oro que el Señor quiere traer a tu vida, entonces la bendición es que en el nombre de Jesús tú tendrás autoridad para decirle al enemigo que retroceda, porque en tu mundo, en tu casa, en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, no puede estar, no puede persistir, no puede estar el enemigo, sino que él va a ser derrotado. Y no solo eso, sino que serás llena de la presencia de Dios y del poder del Espíritu Santo. Amada hermana, te bendigo y espero que esta palabra realmente llegue a tu corazón y haga sentir un fuego en tu ser para que realmente anheles el fuego del Espíritu Santo. Te bendigo, nos vemos la próxima semana.